Hola, 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 hola. ¿Cómo están ustedes, amigos y amigas de Cápsulas Teológicas? ¿Por qué vino Jesús? Creo que es una muy buena pregunta que debiéramos nosotros reflexionar en ella. Saben que el día sábado, vía WhatsApp, tuve la oportunidad de hablar con un joven de Nicaragua, sobre la mejor manera de interpretar la Biblia. Y pude experimentar el gozo de saber que un muchacho de solo 13 años anhelaba aprender más de Jesús. Entre otros temas que conversamos, me preguntó ¿por qué vino Jesús? Y con mucho gozo le respondí que la venida de Cristo responde a cuatro grandes movimientos de la trama bíblica o teológica, de la creación, la caída, la redención y la restauración. Pero de ahí nuestra conversación, ¿cierto?, se tornó hacia la centralidad de Jesús y me volvió a preguntar por qué había venido Jesús, que le respondiera un poquito más sencillo. Y la verdad es que le respondí que Él vino para morir para la gente, para que la gente pueda vivir. Me respondió entonces por qué fue necesario. Bueno, esa respuesta merece, creo yo, una respuesta más detallada. Y aquí quiero compartir con ustedes 4 razones que veo yo del por qué Cristo vino a este mundo, y fue la respuesta que le di a este joven. Primero fue para revelar a Dios. La Biblia dice en Juan 1:18, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Fíjense que cuando el hombre pregunta ¿cómo es Dios?, la respuesta es sencilla. Él es como Jesús. Por lo tanto, ver a Jesús es ver a Dios. El hombre necesita conocer a Dios, pero ya que el hombre es incapaz de ir a Dios, Dios viene al hombre. Dios, el Hijo, vino en la carne para que el hombre fuera capaz de conocerle. Ahora, la palabra nos dice ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 15, en adelante, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de Jesús, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos, nos dice Colosenses. Entonces la venida de Jesús es la encarnación de Dios. Es Dios en la carne. Como Dios en la carne, Jesús demostró quién es Dios. Al llorar, Jesús mostró que Dios es compasivo, mostró preocupación por los niños y perdonó a las prostitutas y los ladrones. La voluntad de Jesús de ir a la cruz, sufriendo física y emocionalmente, ilustró el amor del Hijo por el Padre y el Padre por la humanidad. No solo eso, sino que mostró el amor del Padre y el Hijo por toda la humanidad. Cristo nos revela quién es Dios. Y esto nos lleva al segundo punto de esta reflexión de este día martes, para redimir a la humanidad. Sin lugar a dudas, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, al que conoció pecado, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué precioso y profundo versículo. Redimir es comprar algo, con la idea de rescatar lo comprado, como cuando Oseas, ¿se acuerdan?, compró a Gomer de la esclavitud ahí en Oseas capítulo 1. O cuando Dios redimió a Israel de la esclavitud egipcia ahí en Éxodo capítulo número 6. Y en este mismo sentido, en este mismo contexto, Dios compra al hombre de la esclavitud del pecado que nos dice Gálatas capítulo 5. El hombre, amados amigos, necesita ser liberado, nos dice el apóstol San Pedro ahí en su primera carta, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. La misma idea la vas a encontrar en Apocalipsis capítulo 5, los versos 9. Fíjense que la única manera de hacerlo era redimiendo mediante la muerte en su lugar. Este precioso pasaje de Hebreos capítulo 2, verso 14 nos dice, así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Entonces, amados amigos y amigas, es claro que Él cargó con nuestra injusticia. Al que no conoció pecado, dice Pablo en Corintios, se hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y se ofreció como rescate por los pecadores, nos habla Mateo. Luego Hebreos nos dice, Hebreos 9:26, dice, de otra manera,
A Cristo le hubiera sido innecesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, dice, una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir, escucha bien, para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Ondemos un poquito en este pasaje de Hebreos 9:26, porque sin duda es una poderosa declaración sobre la naturaleza única y sacrificial de la muerte de Cristo. En él, el autor explica que a diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, que debían repetirse continuamente, la muerte de Cristo fue un evento único y suficiente para expiar los pecados de toda la humanidad. Ahora bien, sobre este punto, veamos además algunas características para reflexionar sobre este tema también de Hebreos 9:26. Fue un sacrificio único. Qué precioso, ¿cierto? La muerte de Cristo no fue un mero evento histórico, sino un acto sacrificial perfecto que pagó la deuda del pecado por toda la humanidad. Eficacia eterna, sin lugar a duda, a diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, que perdían su eficacia con el tiempo y un año tras año. Sin embargo, la muerte de Cristo tiene un efecto eterno, proporcionando perdón y salvación a todos los que creen en Él. Acceso a Dios. ¡Oh, qué maravilloso! La muerte de Cristo abrió el camino para que podamos tener una relación personal con Dios, libre de culpa y la condenación del pecado. Hago una pregunta para que reflexiones sobre Hebreos 9:26. ¿Qué significa para ti que la muerte de Cristo haya sido un sacrificio único y suficiente? ¿Cómo impacta, amigo, amiga, tu vida la realidad de que la muerte de Cristo tiene un efecto eterno? ¿De qué manera la muerte de Cristo te da acceso a Dios? Son preguntas importantísimas que podemos reflexionar quizás en otro momento. Pero Hebreos 9:26 es un versículo lleno de esperanza y consuelo. Nos recuerda sin lugar a duda que la muerte de Cristo no fue en vano, sino que fue un acto de amor infinito que nos ofrece la oportunidad de tener una relación eterna con Dios. Amigo, amiga, te invito por lo tanto a meditar en este versículo de Hebreos 9:26 y reflexionar sobre su significado personal para ti. Y esto por lo tanto nos lleva a nuestro tercer punto de esta reflexión, el por qué vino Jesús a esta tierra. Bueno, en tercer lugar, para rescatar a la humanidad. Claro que sí, 1 Juan 3:8 nos dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Y el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. El diablo tenía atrapados, el mundo estaba lleno de maldad. Dios nos dice en la Biblia que el diablo es el padre de todos los no convertidos, a quienes ciega la verdad de Dios. Ahí dice Pablo en 2 de Corintios. El mundo entero, amigo mío, está bajo su control. Pero Jesús vino para destruir el control del diablo sobre el mundo. El texto que leíamos delante. Y transferir, por lo tanto, a los creyentes al reino de su Hijo amado, un reino espiritual, ¿cierto? Ahora, si el hombre rechaza a Cristo como su Señor y Salvador, no tiene otra opción de estar bajo el dominio del mundo. Primera de Juan 2, versículo 15 en adelante nos dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué precioso textos de la eterna palabra de Dios. Pero hay esperanza, amado, no te impacientes. Y esta se encuentra en Cristo. Pablo dice ahí en Colosenses capítulo 1, los versos 13 en adelante, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó del reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Y esto ya nos lleva a nuestro cuarto análisis o cuarto punto del por qué Jesús vino a este mundo. ¿Saben por qué? Para resucitar a la humanidad. 1 Corintios capítulo 15, que es el gran capítulo de la resurrección, nos dice que esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios,
ni lo que se corrompe heredará lo incorruptible. Así que les digo un misterio, dice Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, dice Pablo, que esto que es corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En este pasaje de 1 Corintios capítulo 15, Pablo aborda la cuestión de la resurrección de los creyentes, es decir, y de usted y de mí. Algunos en Corintios dudaban de la posibilidad de la resurrección, lo que llevó a Pablo a explicar su importancia y cómo ocurrirá. Le invito a leer 1 Corintios capítulo 15, completísimo. Ahora veamos algunas características de la resurrección. Primero, la naturaleza de la resurrección. Fíjense que la resurrección de Jesús no se trata simplemente de reanimar un cuerpo muerto. En cambio, será una transformación radical en la que nuestros cuerpos corruptibles y mortales se volverán incorruptibles e inmortales, lo mismo que Jesús. En el momento de la resurrección, bueno, la resurrección ocurrirá en un instante, como dice Pablo en 1 Corintios, en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la trompeta final. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! La importancia de la resurrección. Bueno, la resurrección es una parte esencial del plan de Dios para la salvación de los creyentes. Es la culminación de nuestra redención en Cristo, cuando finalmente seremos liberados de las ataduras del pecado y de la muerte. Como para concluir estas características de la resurrección de los creyentes, fíjese que es una verdad fundamental de la fe cristiana, que nos ofrece esperanza y consuelo a todos nosotros, a todos los que hemos confiado en Cristo. Es un recordatorio, amigos y amigas, de que nuestra vida terrenal no es el final, sino que hay una eternidad gloriosa que nos espera en la presencia de Dios, en la patria celestial, como dice Filipenses capítulo 2, versículos 18 y 19. Jesús vivió una vida perfecta, murió como el sacrificio perfecto por el pecado y ascendió al Padre triunfando sobre el último enemigo, la muerte, lo dice Pablo en ese precioso capítulo de 1 Corintios 15. Cristo nos da la esperanza de una vida significativa y una eternidad segura. Como Él es ahora, así seremos un día nosotros. Esta vida de la resurrección no es solo para el futuro, amigos y amigas. Pablo enseña que hay una realidad presente a la muerte y resurrección de Cristo. Él escribe que así como Cristo murió al pecado, nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, nos dice Romanos 6:3, y vivos para Dios. Y en esta vida, amigos, antes del cielo tenemos la capacidad de decir no al pecado y sí a Dios. Finalmente, su muerte ya está trabajando en nosotros, en usted, a liberarnos de la muerte del pecado y hacernos vivir para Dios. ¿Somos perfectos ya? De ninguna manera que no, ¿cierto? Continuamos buscando el perdón por los pecados, nos dice 1 Juan capítulo 1. Y trabajamos en vivir la vida cristiana por la fe. Pero estamos seguros en ese caminar, nos dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros, en usted y en mí, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero por primera vez nuestra fe nos permite la libertad de vivir como aquellos que han resucitado de la muerte y están vivos en Cristo. Entonces, ¿por qué vino Jesús? Bueno, las razones por las que Jesús vino a la tierra son complejas y multifacéticas, como ya la hemos visto. Pero en esencia, amigos y amigas, se resumen en un acto de amor infinito por parte de Dios hacia esta humanidad perdida en sus delitos y pecados. En última instancia, amigos, la respuesta a la pregunta del por qué vino Jesús se encuentra en su amor infinito por la humanidad. Vino para salvarnos, enseñarnos, sanarnos y darnos un maravilloso ejemplo de amor. Su legado continúa vivo, sí, sin lugar a dudas, ofreciendo esperanza y transformación a todos los que creen en Él. ¿Cree usted en Cristo? Bueno, ese es el objetivo del por qué Dios vino a este mundo.
viniendo en la figura de su Hijo Jesús. Espero que este video, un poquito largo, pueda saciarse ese apetito suyo de conocer el objetivo del por qué Jesús vino a este mundo. Deje su comentario más abajo. Si este video le ha agradado, si ha sido de bendición para su vida, bueno, le animo a compartirlo con otros. Que sea de bendición para otros también, como lo ha sido para usted. Deje sus preguntas de qué quiere que podamos considerar en nuestras cápsulas teológicas. Gracia y paz para cada uno de ustedes. Y nos vemos en otro cápsula teológica. Chao, chao.